embargo, esta simplemente es una mesa de trabajo donde arrojaremos un documento, porque lo que pasa es que la gente tiene miedo porque creen que la alcaldesa va a arremeter contra la economía informal y ya los va a sacar a todos de las aceras. No es así. Esta reunión no es para sacar a nadie de las aceras. Recuerda que una golondrina no hace verano. La reunión es una reunión de trabajo, una reunión de propuestas, una reunión para escuchar tanto a la economía informal y para corregir errores. Lo que no queremos es que la gente sienta, ni la economía informal, ni los comerciantes, ni los transportistas, que estamos siendo arbitrarios. No, queremos que todos opinemos, queremos presentar soluciones y un documento donde ellos sepan, los que están tomando las avenidas, los que están tomando las calzadas, para dónde los vamos a reubicar. Y eso no es de una vez, es poco a poco. Necesitamos devolverle a Maracaibo el casco central. Necesitamos que el mercado se convierta en el sitio atractivo para los turistas. Necesitamos ser productivos y solo lo podemos hacer sentándonos a trabajar en función de darle respuesta a Maracaibo. Mira, les hablaba también, y quiero adelantarme a informar, que tenemos dos proyectos en la alcaldía de dos terminales periféricos. Un terminal periférico que será construido en Maranorte, donde podríamos enviar comerciantes informales allí, porque se harían un lugar especial para que ellos de manera organizada puedan funcionar en el terminal periférico de Maranorte. Pero eso es más a mediano plazo y un poco a largo plazo. Otro terminal que tenemos, el terminal periférico, que será construido por el General del Sur. Eso más a largo plazo, pero lo que sí hay en realidad es un terreno en el centro que está detrás del Funsama, que la alcaldía tiene conversaciones con la empresa privada, porque es de un privado, donde podemos hacer una negociación, porque no es atropellar, no es maltratar ni sacar a la gente, porque ¿para dónde va a ir la gente que ha vivido tanto tiempo ahí? Lo que en 40 años se hizo no se puede hacer en un año. Tenemos que ir poco a poco, de manera organizada, de manera planificada, con la ayuda, con el apoyo de todos, tomando en cuenta la economía informal, diciéndole que no los voy a sacar de las aceras. Lo que sí he planteado hoy es que la calzada y las vías tienen que desocuparlas los carretilleros, y eso es sine qua non. Eso no tiene ningún arreglo. No vamos a permitir que los transportistas y los ciudadanos no puedan dirigirse y transitar por Maracaibo porque hay una anarquía. Vamos a comenzar con el Callejón de los Pobres. ¿Cuándo? Ya el 20. El 20 los mismos comerciantes de la economía informal se han puesto de acuerdo para desocupar y nosotros adecentar y organizar ese callejón. Incluso va a entrar Hidrolago para arreglar todo lo que tiene que ver con drenaje, va a entrar Corpolec para los transformadores y no vuelve a ocurrir lo que sucedió lamentablemente hace unos meses atrás, donde hubo un incendio que tuvimos muchas pérdidas millonarias o una gran cantidad de pérdidas millonarias. Los que salieron perdiendo fueron los trabajadores de la economía informal.